Y acá empezamos a entrar en este... ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno, y de acá empezamos a entrar entramos más a nuestro consultorio y nos vamos a ver que esto nos explica la importancia de los boosters, ¿no? De tener una indicación como corresponde en alguna vacuna y como lo veremos más adelante como refuerzo. Hablar de lo que es la composición de las vacunas, esto ya lo han visto porque lo he presentado varias veces, cómo se constituye a través de una vía quimérica la constitución de la vacuna del dengue. Esta es de la vieja vacuna, ya vieja, de hace algunos pocos años, de Mvaxia, que usa el genoma del virus de la fiebre amarilla para sustituir las proteínas estructurales como la proteína de membrana y la proteína E, las sustituye genéticamente y se incluyen en esa estructura viral, se incluyen los de los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue. En el caso de la vacuna Qdenga, la vacuna actual de Takeda, es más o menos lo mismo, pero se toma como plataforma o como esqueleto el serotipo o el esqueleto o el genoma del serotipo 2. También ver cómo ha cambiado la estrategia de vacuna. Vuelvo a rememorar y seguramente algunos de ustedes se acordarán de que las vacunas antes eran una cosa de, era un pedazo del germen o de la bacteria o el germen vivo y atenuado y a partir de ahí se generaban las vacunas. Pero miren cómo ha cambiado y el ejemplo clásico está en SARS-CoV-2, lo que es la vacuna de ARN mensajero. Nosotros hace algunos años atrás ni hubiéramos pensado que esto podía pasar y seguramente, y puede seguir pasando más adelante, de tomar una parte del ARN en el caso este de SARS-CoV-2, de la espícula S, tomar una parte del ARN de eso, incluirlo a una fórmula lipídica o una burbuja lipídica para que se introduzca en el organismo, se libere ese ARN mensajero del mensaje para generar lo que es el inmunógeno, que es la espícula S, y de esa manera generar inmunidad. No lo hubiéramos pensado. Lo mismo que las vacunas de vectores, a donde usamos, por ejemplo, en SARS-CoV-2, volvemos a decir, usamos un adenovirus, sobre ese adenovirus montamos una proteína, la proteína S, que es la proteína de las espículas, y de esta manera generamos la inmunidad. También se me ocurría decir y pensar en las acciones que por ahí tenemos que tomar trabajando en un CAPS, como muchos de ustedes seguramente trabajan, o coordinando una acción de vacunas, y ver esto que pasó en el año 2015. Esta foto fue publicada en un diario, el diario El Territorio, en el año 2015, y fue frente a un brote de fiebre amarilla, donde la decisión política era salir a vacunar, había que salir a vacunar y todos respondían políticamente generando vacunatorios. Esto es en el pasillo de la Municipalidad de Posadas. Fíjense la fecha, 20 de enero del 2015. En esa época del año nuestras temperaturas no son las más adecuadas, entonces tener en cuenta esto, porque muchas de las vacunas lo que necesitan es conservar la cadena de frío. Y acá es otro dato a tener en cuenta, sobre todo aquellos que trabajan con vacunatorios en un CAPS o en un hospital donde hay vacunatorios, para tener en cuenta algunas cosas con respecto a eso. ¿Sí? Por ejemplo, y esto va a quedar en este PowerPoint, las vacunas que sí o sí deben tener una conservación adecuada. Ahora tenemos los ejemplos más prácticos, más recientes, con los menos 70 grados, que en la provincia creo que va a haber 1 o 2 freezer para esas características, para algunas vacunas de SARS-CoV-2, ¿sí? Pero todas las vacunas necesitan respetar una cadena de frío. Es bueno que nosotros, que muchas veces por ahí indicamos a los pacientes que pueden comprar una vacuna, por ejemplo, la vacuna sextuple. Hay obras sociales que cubren la vacuna sextuple y decimos, para evitar un pinchazo, que se compre la vacuna porque la obra social le cubre, pero recomendarle a ese paciente que no la compre y la lleve a la heladera de su casa,
sino que la compre y le pida al farmacéutico que le dé un valecito y cuando vaya a retirarla para vacunarlo al niño, que recién ahí la retire porque si no se puede perder la cadena de frío. Y ver lo que son las heladeras que funcionan como depósitos de vacunas en los distintos lugares, en nuestro hospital, por ejemplo, en los distintos CAPS, donde tiene que haber una distribución adecuada de los paquetes de frío, de las botellas con agua, y dónde voy a poner las vacunas, en qué lugar, y por supuesto que en esta heladera no puede venir la torta del cumpleaños de la enfermera ni el jugo para el tereré. Es una heladera que solamente se va a abrir o lo va a abrir la vacunadora una vez por turno para sacar en la conservadora portátil el número de vacunas que aproximadamente van a aplicar en ese día. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de iniciar una campaña de vacunación. Ustedes recuerdan que en el año 2009 nosotros tuvimos un brote de pandemia de la gripe A, el H1N1. Recuerdo en aquel momento que cuando íbamos a revisar pacientes nos vestíamos de forma tal que parecíamos astronautas, hasta que al año siguiente se vio que en realidad tenía bastante, uno podía contagiarse con bastante facilidad, pero no era necesario tanto equipo de protección personal. Pero en el año 2010, ante todo este temor de la pandemia del H1N1, se decide incorporar a la vacuna de la gripe el componente H1N1. Hasta entonces, la vacuna era bivalente, tenía un H3N2 y tenía un virus B, que era el linaje Victoria. Entonces se pone la vacuna, se indica la vacuna trivalente y en el año 2010 se inicia la vacunación. Todos sabemos, y si no debemos recordarlo, que en los pacientes pediátricos que se vacunan por primera vez contra la gripe, los menores de 8 años, deben recibir 2 dosis de vacunas con intervalo de un mes para considerarlos que están inmunizados. Porque con una dosis está vacunado, pero no está inmunizado. Entonces, 2 dosis con el intervalo de un mes. Fíjense lo que pasó a ustedes con lo que en la primera dosis, en los niños de 6 meses a 2 años, una media nacional de 84% de vacunación, que no es la adecuada, lo adecuado es por arriba del 90%, lo ideal es el 95%, pero asimismo Misiones estaba con un 88% de aplicación de vacunas. Pero cuando vemos lo que pasó con la segunda dosis en el país, pero sobre todo en nuestra provincia, vemos que bajamos a un 7%. Por lo tanto, no fue una inversión en vacunas, sino que fue un gasto en vacunas, porque se vacunaron un número importante de niños, pero solo se inmunizó un 7% de esos niños, porque el resto, con una sola dosis, no llegan a conseguir la inmunidad que se necesita. Entonces, estos datos son de suma importancia a tener en cuenta, lo mismo que las vías de administración. Estos esquemitas seguramente los han visto todos ustedes, pero asimismo, cuando apareció la vacuna de rotavirus, la Rotarix en aquel momento, ahora está Rotatec también, cuando apareció esa vacuna, venía la vacuna en una jeringuita, pero era para vía oral. Y en nuestro hospital ocurrió algo que creo que fue el primer lugar del país donde pasó, porque después pasó en algunos otros lados, es que se hizo esa vacuna, que era por vía oral, alguien, no sé cómo se ingenió, le agregó una aguja y la hizo intramuscular. Gracias a Dios la seguimos al paciente y no tuvimos ninguna reacción adversa severa, nada más que ese niño no estuvo inmunizado contra el rotavirus. Ahora, si nosotros hacemos las cosas bien con vacunas, tenemos en cuenta un poco lo que vimos anteriormente, podemos tener efectos como los que les voy a mostrar en estos cuadros, que seguramente todos ustedes los han visto, pero es bueno recordarlo. Fíjense lo que pasó en el año, en España, en el año 1982 al 2014, perdón, fíjense lo que pasó con respecto a la vacuna triple viral. Esta línea, la línea llena, grisecita, no sé si la ven, yo estoy poniendo el cursor ahí, esa línea es la cantidad de casos de sarampión, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, y miren ustedes cuando se puso la primera dosis de la vacuna, este sarampión y la línea punteada de rubiola, cuando empezó a aumentar la cobertura vacinal, cómo empezó a descender la incidencia
de sarampión y de rubiola. Y unos años después, hubo un aumento, hubo un pico de aumento de casos, como se ve en esta imagen, se pone la segunda dosis y miren cómo desciende en forma significativa el sarampión y rubiola. Estamos hablando de Europa, donde ustedes saben que los grupos antivacunas, y lo vamos a ver más adelante, están a la orden del día. Pero miren lo que pasó con la enfermedad neumocóxica invasiva en los menores de 5 años según los serotipos. La línea que está en mostaza o en marrón son los serotipos incluidos en la vacuna, y fíjense cómo en las enfermedades bacterianas invasivas han disminuido significativamente estos serotipos y ha habido una reemergencia no tan significativa como la que se pensaba que podía haber de los serotipos no incluidos. En la reunión pasada que tuvimos con ustedes, presentamos con Leandro lo que pasaba en nuestro país, en nuestro hospital, con las enfermedades invasivas bacterianas por neumococo, y decíamos que de todos los serotipos, de los 15 casos creo que hemos tenido nosotros, no lo recuerdo bien ahora, todos los serotipos, salvo uno, no estaban incluidos en la vacuna conjugada 13 valente, que es la Prevenar 3. ¿Sí? Por lo tanto, este dato también es significativo como para que tengamos armas para mostrarle a aquellos pacientes que dudan de las vacunas cuáles son los efectos de la vacuna y recordemos estos esquemas. Lo mismo con meningitis por hemófilos influenza. No sé si hay alguno dentro de los que están asistiendo a esta charla que hayan visto, como hemos visto nosotros, de 1 o 2 casos por mes, un caso por semana de meningitis por hemófilo influenza previo a las vacunas. Ahora, cuando se introdujeron las vacunas en el calendario, que primero no estaban en el calendario, sino que la gente iba y la compraba, pero rápidamente se incorporó al calendario, pasó esto que se ve acá. Pasó esto de ver cómo descendieron el número de casos de meningitis por hemófilo. Y seguramente muchos de ustedes no han visto meningitis por hemófilos y ojalá no lo vean. Hemos tenido un rebrote en el año 2012, 2013, que creíamos que éramos nosotros exclusivamente, pero había pasado en el país y no se encontró la causa. Otro ejemplo para tener en cuenta, no los quiero llenar con gráficos, es hepatitis A. También los que tenemos más años, veíamos periódicamente en nuestro consultorio y en el hospital niños con hepatitis A. No se ve más hepatitis A, no se diagnostica más hepatitis A. A veces hay un error cuando vienen pacientes a infectología, no sé si a los gastroenterólogos les pasa lo mismo, los derivan porque tienen hepatitis, porque apareció una IgG positiva para hepatitis. Recuerden que la IgG puede ser debida a que ese niño tuvo una hepatitis allá, T, o está vacunado contra hepatitis A. Pero miren cómo descendió los casos de hepatitis A desde que se incorporó la vacuna. Pero mucho más significativo, los últimos casos, y nosotros periódicamente derivamos al Garrahan o centros donde hay trasplante hepático, niños con hepatitis fulminante o insuficiencia hepática por hepatitis A y han desaparecido. Creo que en los últimos años no hemos tenido ningún caso con hepatitis A. Entonces, con todas estas armas, con todos estos datos, estos recordatorios, y vuelvo a pedir disculpas porque estoy diciendo cosas que seguramente ustedes las tienen claras, podemos definir que la vacuna son aquellas preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizados por ingeniería genética y otras tecnologías. Esta frase nueva, esta frase incorporada a la definición, en nuestra época no la teníamos, ¿sí? Que se administran a las personas para generar inmunidad activa a través de lo que recordábamos muy groseramente con el tema de la inmunidad y duradera contra una enfermedad estimulando la producción de defensas. En aquel entonces decíamos que lo ideal era buscar la vacuna ideal, que la vacuna ideal debía ser una vacuna de una sola dosis que se colocara en el recién nacido, que no tuviera efectos adversos y que cubriera la mayoría o todas las enfermedades posibles. Obviamente, eso es un imposible. ¿Cómo son los métodos para producir vacunas? Una es utilizar el virus o una bacteria entera, ¿sí? Otra es utilizar fragmentos que induzcan una respuesta del sistema inmunitario y la otra es solamente utilizar el material genético. Las vacunas inactivadas es la primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna. Es
tomar un virus o una bacteria o algo muy parecido a ello, inactivarlos o destruirlos y de esta manera, a través de sustancias químicas o de calor, tomar esta sustancia resultante que es la inmunógena. ¿Sí? En este caso podemos ver las vacunas antigripales, por ejemplo. Por lo tanto, y esto lo decimos, pero frecuentemente, la vacuna de la gripe, por ejemplo, no puede producir gripe. Y todos nosotros conocemos la frase, no me pongo la vacuna o no le pongo la vacuna a mi hijo contra la gripe, porque cuando yo me puse la vacuna para la gripe me engripé inmediatamente. Y ya lo hemos dicho, perdón que se me estoy quedando sin batería, ya lo hemos dicho muchas veces a esto, pueden pasar dos cosas. Primero, que la vacuna antigripal necesita un par de semanas para generar inmunidad, y la otra es que a lo mejor esta persona se estaba enfermando en ese momento que se vacunó. O la otra es que tenga algunas reacciones parecidas a un síndrome gripal y que corresponden a los excipientes de la vacuna. Las vacunas atenuadas son las que se utilizan el virus o la bacteria o el patógeno y a través de algunos mecanismos químicos se los atenúa de forma tal que son gérmenes que no van a producir la enfermedad en la magnitud que lo haría un virus no inactivado. Estas vacunas son muy importantes que las tengamos en cuenta porque son vacunas que van a tener alguna consideración especial en cuanto a la consecutividad de vacunas o en cuanto a cuándo debo o no debo aplicar a las vacunas. Y son muy pocas porque son la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera, la vacuna de varicela, la vacuna de fiebre amarilla, la BCG, que es una vacuna no viral sino bacteriana, la rotavirus vacuna a virus vivo, pero una vacuna vía oral y tiene otro tratamiento en cuanto al tema de la secuencia. Y bueno, y ahora la vacuna del virus del dengue, la vacuna del laboratorio Takeda, que es una vacuna a virus vivos atenuada. ¿Sí? Tienen algunas particularidades que más adelante las veremos. Las vacunas basadas en vectores, que se utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos o proteínas del germen que nosotros queremos que genere inmunidad. Es la que les mencionaba recién, por ejemplo, de las vacunas de SARS-CoV-2, una que usa el adenovirus, por ejemplo, para trasladar la proteína de la espícula, la proteína S, que es la inmunógena. Son las vacunas basadas en vectores. Y las vacunas de subunidades antigénicas son las que usan fragmentos específicos llamados subunidades antigénicas del virus o de la bacteria, y que esos fragmentos son los indispensables para generar inmunidad. No contienen el agente patógeno, por lo tanto no pueden producir la enfermedad, y la mayoría de las vacunas que figuran en nuestro calendario de vacunación infantil están hechas a base de esto. Por ejemplo, la vacuna de tos convulsa, sobre todo la vacuna acelular, las vacunas, algunas vacunas meningitis, el tétanos y difteria, son vacunas que reúnen estas características. Y las de método genético son las que mencionábamos recién, la del ARN mensaje. O sea, tenemos este tipo de forma de composición de las vacunas, que también es bueno que las tengamos en cuenta, lo vamos a ver más adelante, porque nos permite saber cómo voy a indicar la vacuna, a quién le voy a indicar y en cuál están contraindicadas las vacunas. Las vacunas inactivadas son producidas por el crecimiento de las bacterias del virus en un medio de cultivo y se inactivan con calor o productos químicos, no pueden replicar ni causar enfermedad. La respuesta es menos intensa y menos duradera que las vacunas vivas atenuadas. Se necesitan varias dosis para tener una primo vacunación y para mantener un nivel adecuado de anticuerpos séricos. Por ejemplo, como ejemplo de esto es las 3 vacunas del esquema primario de la pentavalente, sobre todo por el componente de difteria, tétanos y tos convulsa. Tienden a ser más estables, hablando de la cadena de frío, y a menudo suelen requerir algún adyuvante. Las vivas atenuadas son virus que están debilitados, por decirlo de alguna manera, y no causan la enfermedad como tal. Ahora sí, producen un proceso similar a la enfermedad para generar la inmunidad de los pacientes. Por eso estas vacunas debemos tener muy en cuenta que los pacientes inmunosuprimidos
las vacunas a virus vivos atenuados no se deben aplicar salvo circunstancias especiales que son analizadas entre el clínico, el infectólogo, para evaluar si se lo vacuna o no lo vacuna, o la situación epidemiológica. No vamos a repetir esto. Las vacunas con microorganismos vivos atenuados, por ejemplo, dijimos la BCG y las vacunas virales, toxoides o anatoxinas, difteria, tétanos y pertusis, las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas es otro grupo de vacunas que son muy importantes para el pediatra, porque son vacunas que requieren de un carrier o un transportador, que generalmente es una toxina, del toxoide tetánico, difterico, donde se transporta las vacunas que son los polisacáridos de las vacunas, que son los inmunógenos, pero son aportados o apoyados o transportados por estos carriers que permiten que la inmunidad sea eficiente a partir de los 2 meses de edad. Porque si fuera solo la vacuna por polisacáridos, no tendríamos una respuesta segura y no tendríamos una respuesta duradera. Un ejemplo de esto, doctores, es la vacuna conjugada 13 valente para el neumococo, la vacuna conjugada para hemófilos influenza y la vacuna conjugada para los 4 serotipos del meningococo, A, C, Y y W. Y me detengo 2 segunditos acá porque es común que encontremos en los carnets de vacuna de nuestros pacientes pediátricos del hospital o en nuestras consultas, niños que se han colocado la vacuna conjugada para neumococo y para mayor seguridad el pediatra le indicó la vacuna a polisacárido Neumo 23, que tiene indicaciones precisas. Es una vacuna que tiene una inmunidad que no dura más de 5 años, que se puede revacunar una sola vez y que uno la debe dejar reservada para aquellas personas que tienen indicación precisa de vacunarse. ¿Sí? En pediatría hay algunas indicaciones, lo podemos charlar en alguna otra oportunidad o si hay alguna pregunta con respecto a eso. Pero no indiquen la vacuna, en este caso la vacuna Neumo 23, si no tienen una indicación precisa, porque le vamos a quitar la oportunidad a ese niño, si mañana tiene que ser esperanizado o cuando es un adulto mayor hay que colocarle la vacuna, como corresponde en la forma secuencial en los adultos mayores, de que le vamos a quitar la oportunidad de que tenga esta vacuna polisacáridos. Entonces, esto ya lo hemos visto en los tipos de vacunas. ¿Cuáles son las vacunas bacterianas? Vivas atenuadas, como dijimos, BCG. Por lo tanto, si es una vacuna viva atenuada, no debe colocarse en los pacientes con riesgo o expuestos a HIV, salvo circunstancias especiales que verá el neonatólogo y el infectólogo. Las inactivadas, pertusis de células enteras, las de toxoides, toxoide diftérico y tetánico, las de polisacárido, la tifoidea parenteral, las de neumococo 23 y así todas las vacunas que nosotros conocemos que están en nuestro calendario. Con respecto a la vacuna pertussis, ustedes saben que a los 11 años se coloca la triple bacteriana acelular. Y acá yo les estoy hablando que es una inactivada a células enteras. ¿Por qué esta vacuna es acelular? Porque se toma del componente pertussis los antígenos como la hemaglutinina, la pertactina, que son aquellos antígenos que son los que producen la enfermedad, pero además son antigénicos. Porque del componente pertussis, de la triple bacteriana o la pentavalente, el componente pertussis es el más reactogénico, o sea, el que más reacciones adversas produce. Tanto es así que antes se indicaba hasta los 6 años, porque después de los 6 años los riesgos eran mayores. Ahora, con la vacuna de la acelular hecha con toxinas, esos riesgos de reacciones adversas se han disminuido significativamente. Y las vacunas virales tenemos, como lo mencionamos, las vivas atenuadas, sarampión, rubiola y papera, varicela, la vacuna para herpes zóster, la de fiebre amarilla, y en el caso de fiebre hemorrágica argentina no está incluida en nuestro calendario. Pero podemos recibir algún niño que se viene a vivir a Misiones y que viene de una zona donde la vacuna está en calendario y que se ha puesto recientemente la vacuna
y que tenemos que tener algunas consideraciones si le vamos a aplicar, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, que seguramente ese niño no la tiene si vivía en la zona de fiebre hemorrágica. Las inactivadas polivalentes, como la vacuna poliomielítica de Salk. Antes teníamos la Sabin, que era una vacuna a virus vivos atenuadas, que entre una de las razones por las que se hizo el switch de cambio a la Salk, que es una vacuna inactivada, es que las personas que se vacunaban con la Sabin eliminaban por materia fecal virus vacinales y podían producir lo que se llamaba una poliomielitis vacinal con los virus vacinales. Eso se ha visto, se ha descrito mucho en los países nórdicos, en Europa, donde han descubierto en las alcantarillas de las cloacas que había alta concentración de virus vacinales, de virus de Sabin, por eso se hizo el cambio a SARS. La hepatitis A, una vacuna inactivada, y vacunas recombinantes o vacunas reabsortantes como la del rotavirus pentavalente o quiméricas como la del virus del dengue tetravalente que los mencioné recién. Y hay vacunas combinadas como la doble viral, la triple viral, la cuádruple viral, la doble bacteriana o la triple bacteriana, la cuádruple celular, la cuádruple acelular, la quíntuple y la vacuna sextuple, que son las vacunas combinadas. Dos terminologías que seguramente han escuchado mucho en este último tiempo, que son efectividad y eficacia vacunal. La eficacia vacunal es el grado de protección contra un agente causal específico conferido por una vacuna. Es lo que se estudia en la fase 3 de los estudios de vacunas. La eficacia está relacionado al individuo, a esa persona, ¿sí? Y la efectividad es cuando hay una inmunidad colectiva. Cuando yo inmunizo toda una provincia, toda una región, veo si esa eficacia ha sido efectiva para tener una buena inmunización en toda esa comunidad. Recientemente, discusiones que tienen un tono político, pero que hablan a veces por ahí de los desconocimientos, hablaban de que no está comprobada la efectividad de la vacuna Qdenga en el caso de dengue, de esta discusión de que si la incorporo o no la incorporo, obviamente todavía no está evaluada porque no se ha colocado en una comunidad para evaluar la efectividad, que son los estudios de fase 4 que tienen todas las vacunas. Y hay otra terminología más que es la eficiencia vacunal, que está relacionada con la efectividad, la eficacia y los costos, ¿sí? Que es otro tema, pero es bueno que por ahí hablemos con la propiedad que corresponde para el término de vacunas. La clasificación de las vacunas, vivas o atenuadas, como lo mencionamos ya varias veces, pero es importante que lo tengamos en cuenta, y que nos permite evaluar la clasificación de las vacunas. Primero la termoestabilidad, que lo vimos con el dibujo de la heladerita, lo vimos con ese grupo de enfermeros que estaban vacunando en pleno enero. Me tocó ver en la Plaza 9 de Julio una vez también, un enero a las 2 de la tarde, una cola como de una cuadra que se estaban por vacunar. La vía de administración, porque no, las vacunas virales a virus vivos son subcutáneas, por ejemplo, y casi todas las otras vacunas son por vía intramuscular. Los intervalos de administración también nos permite saber la clasificación de las vacunas, los efectos adversos que van a tener, las indicaciones y las contraindicaciones, por ejemplo, el uso en los inmunosuprimidos. Y la respuesta de la vacuna, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque yo me vacuné y me enfermé, va a depender, entre otras cosas, del tipo de vacuna. La mayor respuesta celular y humoral ante las vacunas vivas, especialmente, como les decía, las vacunas conjugadas, por ejemplo, en los niños de 2 meses en adelante, van a tener una mayor respuesta que la vacuna polisacáridos, como es la Neumo 23. La edad del receptor. En los niños más pequeños, en los primeros meses de vida y en la vejez, por el fenómeno de inmunosenescencia, la vacuna va a ser menos eficaz, ¿sí? No se olviden de la terminología eficacia, porque hay una obviedad en cuanto al tema de que la inmunidad no es la misma. Y la situación inmunitaria del receptor. Si
si el receptor está sufriendo una inmunosupresión, probablemente las vacunas vayan a ser menos eficaces y por lo tanto menos efectivas. Con respecto a la edad del receptor, hay que tener en cuenta un dato que es el prematuro, que es otra pregunta que se nos hacen o nos hacen periódicamente. El prematuro debe llevar la misma secuencia cronológica que el recién nacido de término. Lo que ocurre, esto es interesante escucharlo hablar a los genetistas, es que como el prematuro o el niño o el feto suele generar o desencadenar procesos de antígeno-anticuerpos que pueden afectar a la mamá, la placenta lo que hace es de alguna manera formar una sustancia protectora para evitar que esto se dispare. Entonces, de alguna manera, frena el estado inmunitario de ese feto y ese freno inmunitario, y esto está explicado muy de peluquería, sería interesante, lo hemos hablado con Martín y con Celia, de traer un genetista que yo he escuchado en Buenos Aires, que me parece una eminencia, o cualquiera otro que nos pueda explicar, pero este freno placentario sobre el feto hace que el recién nacido y el prematuro más aún tenga una inmunidad deficiente en comparación a un niño mayor. Pero eso no quita que los recién nacidos y los prematuros deben vacunarse de la misma forma que un recién nacido de término. ¿Cuáles son los intervalos que debe haber entre las vacunas? Hay una frase que es la más repetida de todas, que dice dosis puesta, dosis que cuenta. Por lo tanto, aquel niño que viene por una vacuna X y que en realidad la vacuna tiene un esquema de 3 dosis y de repente solo tiene aplicada una dosis y pasaron 2 o 3 años y no tenía las dosis 2 y 3, debe contarse aquella primera dosis de hace 2 o 3 años como la primera dosis y completar el esquema con las dosis siguientes. La otra cosa que debo saber, cuáles son la edad mínima para colocar vacunas. Para empezar un calendario o poner una vacuna cuando a lo mejor no corresponde a los 2 meses, pero por ejemplo, tanto la vacuna triple bacteriana como la quíntuple o como la vacuna de meningococos, a partir de las 6 semanas, o sea, a partir del mes y medio puedo aplicarla. Y así, como ven acá, hay distintas circunstancias donde yo puedo usar la vacuna antes de lo que figura en los calendarios. Lo que ocurre que en los calendarios de vacunas como el nuestro, que es de los más completos, en los calendarios lo que se trata de buscar es de que sea de una estrategia tal de decir, bueno, lo hago ir al vacunatorio una sola vez y le aplico un número determinado de vacunas. Ahora, si le pongo muchas vacunas juntas, los papás no van a querer, entonces las divido y esa es una estrategia vacunal que está apoyada por la epidemiología también. En cuanto a la simultaneidad de las vacunas, cualquier vacuna puede administrarse simultáneamente con otra en la misma visita en lugares anatómicos diferentes. Hay algunas excepciones, ¿sí? Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, doctores, porque hemos recibido pacientes que dicen, no me pusieron porque no me pusieron la vacuna que me corresponde ahora porque hace 10 días me vacuné con otra vacuna. Por ejemplo, al año de edad me vacuné con la de hepatitis A. No tenían la vacuna Prevenar 13 que me correspondía, me dijeron que tengo que venir dentro de un mes. Pero la Prevenar 13 vino al CAPS a los 4 días. Se puede colocar la Prevenar 13 a los 4 días. Y muchas veces estos pacientes que vienen a nuestra consulta del servicio de infectología o en la consulta privada, vienen con la indicación de que el médico dio la orden de que no, que debe esperar un mes. Yo tengo que ser sincero, yo tengo que decir, no, miren, es un error, eso es un error. No hay que perder las oportunidades perdidas en cuanto a la simultaneidad de vacunas, ¿sí? Hay vacunas que puedo aplicarle una hora y dentro de 2 días otras, salvo las vacunas a virus vivos. Las vacunas a virus vivos, ustedes saben que 2 vacunas inactivadas, ningún intervalo entre ellas. Una vacuna inactivada y una vacuna virus vivo, por ejemplo, el ejemplo del año de edad,
La triple viral con la hepatitis A, la puedo poner ahora las dos juntas, puedo poner una hora, dentro de 3 días la otra. Lo que no puedo, en un ejemplo del año, es poner la vacuna triple viral y la de fiebre amarilla, o las pongo a las dos juntas el mismo día, o solo entre esas dos vacunas debo esperar un mes o 28 días para colocar una y la otra vacuna. ¿Sí? Y reitero para que lo tengamos en claro, porque lo vemos frecuentemente que cometemos estos errores. A veces son nuestras vacunadoras y no nos consultaron a nosotros, que estamos en el CAPS o estamos en el lugar donde hay un vacunatorio. 2 o más antígenos inactivos simultáneamente o en cualquier intervalo entre dosis. Un antígeno inactivo más una vacuna a virus vivo, Prevenar 13 con triple viral o con fiebre amarilla o con varicela, simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis. Ahora, 2 vacunas a virus vivos atenuados solamente simultáneamente o debo esperar 4 semanas entre dosis. Otra cosa a tener en cuenta cuando voy a administrar vacunas es ver si ese niño no ha recibido en el último tiempo alguna sustancia que hace que yo tenga que postergar el tiempo de vacunación. Acá hay un montón de casos de gamma globulinas y demás, pero en este está más reducido, donde podemos ver, por ejemplo, un paciente que estuvo internado y que durante su internación, porque se operó de una hernia y sangró y le tuvieron que transfundir con glóbulos rojos o con sangre, yo sé que tengo que esperar más o menos 6 meses para colocarle las vacunas a virus vivo. Triple viral, fiebre amarilla, y varicela. Y hoy, Qdenga, la vacuna contra el dengue, si es que se incorpora en el calendario o yo le indico para colocar la vacuna. ¿Sí? Si el paciente lo que tuvo fue una enfermedad de Kawasaki, donde se usan dosis muy altas de gamma globulina, debo esperar 11 meses para colocar una vacuna a virus vivo. Nosotros, desde Infectología, Verónica de Schuster había hecho o habíamos diseñado de colocar en la epicrisis ese dato o un papelito donde diga qué vacuna debe diferirse en el caso de este paciente que recibió un tratamiento que hace que esté contraindicada a usar las vacunas a virus vivos. La intercambiabilidad de las marcas de las vacunas no está recomendada, ¿sí? Por lo tanto, si uno, en el ejemplo que les daba recién, si mandaba a comprar una vacuna sextuple, que uno a veces lo hace para evitar un pinchazo de la sal, ustedes saben que la sextuple tiene todos los de la quíntuple, o sea, difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, hemófilos influenza y SALC. Entonces, si uno va a usar una marca X, las próximas dosis deben seguir siendo con las mismas marcas. Evaluar frente a esquemas interrumpidos. Se debe continuar con las dosis, como les decía, dosis aplicada, dosis que vale. No comenzar nuevamente el cronograma y nuevamente repetir el tema de la edad y la prematurez. Con respecto a otro elemento a tener en cuenta, que son los efectos adversos, uno podría decir que la vacuna ideal, que les mencionaba también al principio, aquella que era 100% eficaz, que se daba en una sola dosis y que es 100% segura, en realidad es una vacuna que no existe, ¿sí? ¿Y cuáles son entonces las contraindicaciones de la vacuna? Para evitar falsas contraindicaciones, es útil conocer las verdaderas contraindicaciones. Y ahí sí que nosotros tenemos que estar muy atentos para saber indicar las verdaderas contraindicaciones, porque puede pasar que uno diga, no, esto es una contraindicación y que consulte a una consulta con otro colega y que diga, no, mira, esto no es una contraindicación. Hay contraindicaciones que son absolutas, ¿sí? Y son las que están relacionadas, por ejemplo, aquel paciente que hizo en la dosis anterior un shock anafiláctico, no una reacción alérgica, un shock anafiláctico, que obviamente todos nosotros sabemos definirlo, quizás no todos tuvieron la oportunidad de verlo, pero es un cuadro de extrema gravedad, un cuadro de solución en una guardia de emergencia o en una terapia intensiva. Por ejemplo, esa. O una contraindicación absoluta es un paciente que está inmunosuprimido y que está en plena fase de inmunosupresión y que debe colocarse una vacuna virus vivos.
Hay vacunas con las cuales hay que tener precauciones. Por ejemplo, el paciente que, y volvemos a la reacción alérgica, que hizo una reacción alérgica cuando le aplicamos la primera dosis de una vacuna X y que hay que hacerle una segunda dosis a posterior, uno tiene que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, un par de días previos usar un antihistamínico de una sola toma por día, hacerle colocar la vacuna en un lugar donde tenga un centro para reanimar un shock anafiláctico por las dudas ese paciente lo haga, y 24 horas más de un antihistamínico. Y hay otras que son las contraindicaciones erróneas, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y mencionamos algunas. Por ejemplo, para sarampión, rubiola y papera, la anafilaxia a la neomicina, el embarazo, la inmunodeficiencia. Para el hemófilos influenza B, ninguna contraindicación. Para varicela, lo mismo que para sarampión, rubiola y papera. Para BCG, la inmunodeficiencia, y acá en este caso, el recién nacido prematuro menor de 1,5 kg, y esto también está un poco discutido. Pero hay reacciones que tienen todas las vacunas, como le decía, la del shock anafiláctico, por ejemplo, o cualquier enfermedad severa con o sin fiebre. O sea, un niño que viene a vacunarse y que en el proceso de la vacunación, donde entre las cosas que la vacunadora o el médico que está vacunando, que está atendiendo a ese niño, debe intervenir, es ver si no está cursando una enfermedad severa, no un catarro de vías aéreas superiores o una otitis media aguda y está tomando antibióticos por eso, o una angina. Pero si está cursando una enfermedad severa, es contraindicación de vacunar. La encefalopatía en los 7 días posterior a la administración, sobre todo de la triple bacteriana o de la triple bacteriana, no la celular, sino la triple bacteriana, la primera, la de células enteras, pero debe ser una encefalopatía comprobada y confirmada por imágenes, por clínica, por electroencefalograma, o sea, con intervención del neurólogo. Debe ser una encefalopatía bien confirmada para decir es una contraindicación absoluta de volver a colocarle la vacuna a este paciente o al menos colocarle esa vacuna. Puede usar una vacuna celular y vacunarlo a este niño en el hospital. La IPV, que es la que usamos ahora, la reacción anafiláctica a la neomicina, por ejemplo, es otra contraindicación. Ahora, por ejemplo, para el caso de triple bacteriana, el niño que se colocó la vacuna y que hizo un cuadro de 40 grados, tuvo una convulsión por eso, hizo un cuadro de hipotonía y hiporreflexia, que suelen ser frecuentes, no son frecuentes, pero que se lo suelen ver dentro de las 48 horas después de colocar la vacuna, eso no es una contraindicación. Se lo debe vacunar, pero con la precaución, vuelvo a decirle, de hacerlo en un centro asistencial donde podamos estar presentes en el caso de que hubiera hacer alguna reanimación. Varicela y sarampión, rubiola y papera y fiebre amarilla, el caso de uso reciente de inmunoglobulina o de transfusión de sangre o plasma. Y las falsas contraindicaciones las conocemos y las hemos visto todos. La reacción local leve a moderada a la vacunación anterior, una enfermedad leve o moderada, la terapia antimicrobiana concurrente, una convalescencia de una enfermedad, la lactancia, la prematuridad, las vacunas inactivadas en inmunodeficiente, una enfermedad neurológica estable resuelta, no evolutiva, la desnutrición, los corticoides a dosis bajas o locales. Hemos recibido en nuestro consultorio de infectología del hospital niños que no tenían vacunas puestas a partir de una determinada edad porque el niño estaba usando los corticoides de uso tópico para cuadros de asma y le había dicho el médico que le indicó esa medicación que no podía vacunarse porque los corticoides son inmunosupresores. Eso es falso, una contraindicación falsa. Este es nuestro calendario de vacunas. Este es nuestro calendario actual de vacunas, con algunas cosas para destacar, como el esquema secuencial de los adultos. Se lo recomiendo si hay algún adulto en la sala. El que está exponiendo es uno de ellos, que empezó con el esquema secuencial a partir de ahora, que es colocar además la vacuna antigripal, la vacuna de COVID, que yo debo hacerme particularmente cada 6 meses, colocarme la vacuna conjugada 13 valente para neumococo, y dentro de un año colocar la vacuna 23 valente para polisacárido. O quizás
colocar la vacuna 20 valente para neumococo, que es una vacuna nueva que ya está por salir o ha salido y que está indicado para colocarla en ese momento, que es una vacuna conjugada 20 valente. También el refuerzo cada 10 años de la vacuna antitetánica, sobre todo la doble de adultos o la triple bacteriana celular, debemos recordar nosotros, recordar a nuestros padres que cada 10 años deben colocarse la vacuna antitetánica. Hay tétanos. Quienes están en el hospital recordarán que un par de años atrás hemos tenido un paciente con un niño con tétanos. La embarazada, las vacunas que se han incorporado últimamente, como la vacuna antigripal, como la vacuna triple bacteriana celular, y ahora, recientemente, y lo vamos a ver en la próxima charla, las vacunas para el virus sincicial respiratorio. Y las vacunas del personal de salud. Hoy yo estuve revisando calendario de vacunas de alumnos del último año de UNAM. Yo soy docente invitado de la carrera de la materia de práctica profesional, se llama, que sería algo así como el rotatorio de los alumnos de medicina, y estuve revisando los carnets de vacunas, y de los 10 carnets de vacunas que revisé hoy, porque son 20 y pico de alumnos, solamente uno tenía las vacunas que corresponden. Y eso es un error. Estas personas deberían estar vacunadas desde el día 1 que empiezan la carrera con las vacunas del personal de salud, que las vamos a mencionar más adelante. ¿Cuál es la evolución de la evolución de un esquema de inmunización y la importancia de la seguridad de las vacunas? Va a depender, obviamente, de la eficacia y la efectividad de la vacuna, pero también va a depender de nosotros cuando veamos estas curvas y veamos que cuando tenemos una buena cobertura de vacuna, como se ve en esta línea punteada azul, vamos a ver que la enfermedad que está en la línea roja desciende, y cuando por alguna razón hay, como dice en el punto 3, hay una pérdida de confianza a esta vacuna, como nos ha pasado con COVID, como nos está pasando con la vacuna del dengue, como ha pasado con un montón de vacunas, eso hace que automáticamente haya un brote de vacuna, y hasta que se recupera la confianza y que uno puede llegar hasta la erradicación de algunas enfermedades, y de esa manera el cese de la vacuna, como por ejemplo la vacuna de viruela. Les cuento que yo me vacuné contra viruela. Me estoy tirando muy de viejo últimamente, pero bueno, me recibí muy joven, por eso pasó. Revisemos el carnet de vacunas. Este carnet de vacunas que ustedes habrán visto tantas veces, y este no es tan complejo. Fíjense la complejidad que tiene. Tengo un carnet de vacuna de un paciente que saqué yo en el consultorio de infectología. Hay que detenerse a ver este carnet de vacunas, y la verdad lo tenemos que hacer, ¿sí? Es muy difícil. Miren que acá tiene algunas vacunas puestas, acá tiene otras vacunas más, otras acá hay otras amontonadas que además se confunden con las vacunas de la mamá y el embarazo. Bueno, esto es una cosa pendiente que ya varias veces lo hemos hecho. No se asusten porque saquen una hoja, ahora ya vamos a charlar. Varias veces lo hemos hecho, hemos visto esto, y es muy difícil de evaluar estos carnets de vacunas. Seguramente en algún momento va a haber un carnet más amplio, más fácil, más didáctico, más fácil de evaluarlo, donde podamos ver el número de lote de la vacuna, donde podamos ver cuándo le toca la próxima dosis, y todo en algo bien explicado y no amontonado como está acá, porque muchas veces cometemos errores, es decir, nos falta tal vacuna o está en el esquema completo, pero la mayoría de las veces, doctores, no vemos correctamente el carnet de vacunas. Entonces, les decía, saquen una hoja, es una broma, pero es un problema a resolver. Y les muestro este caso. Es una paciente que hoy tiene 12 años. Yo la vi por primera vez en mi consultorio hace 2 años atrás, que fue para lo que están yendo todos los pacientes ahora, para hacerse la ficha para educación física, y trajiste el carnet de vacuna. No lo traje. Bueno, entonces yo te pongo acá en la ficha, vieron que hay un lugar donde hay que registrar la vacuna que tiene, no presentó carnet de vacunas. Y vos sacarle una fotocopia y ponerlo ahí, y con el resto de las cosas para
para que puedas hacer educación física. Y cuando al año siguiente me trae el carnet de vacuna, me encuentro con este carnet de vacunas, una niña de 11 años, ¿sí? Un esquema totalmente incompleto, por lo tanto, lo que hice fue hacerle un esquema para que vaya completando el carnet y viene este año con este carnet de vacunas nuevamente, donde vuelvo a revisarlo y nos faltaba la vacuna de fiebre amarilla y en realidad para hepatitis B, no veo bien dónde está acá, tenía solo puestas 2 dosis, una en el carnet amarillo anterior y una puesta ahora. Por lo tanto, también nos faltaba la vacuna de hepatitis B. Pero esta niña vino a mi consulta cuando tenía 11 años, pero hasta los 11 años alguien le hizo el certificado de aptitud física. Alguno de nosotros tuvo que haber visto este carnet de vacunas y haber identificado que la niña estaba mal vacunada. Pero el caso común o frecuente que solemos ver, sobre todo en infectología, es un niño que va a la consulta, tiene 5 años de edad, es traído a la consulta por sus papás adoptivos y la preocupación de estos papás, que es lógica, es entendible, es que quieren saber qué enfermedades ha tenido, si tiene sífilis, si toxoplasmosis, si HIV, porque ellos no saben nada, porque lo adoptaron. Y entonces, uno por ahí se centra en eso, pero debemos constatar qué es lo que pasa con el carnet de vacunas. Y esto es una de las cosas que suele pasar. Generalmente son niños que por ahí, como en este caso, que es un caso ficticio, esto no es un caso común, este es un caso armado, perdón, se constata que el niño solo tiene aplicadas las vacunas de recién nacido, la quíntuple, la Sabin, porque en aquel momento era Sabin, la Prevenar 13 de los 2 meses. Y tiene 5 años. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? ¿Cuál sería la conducta? Bueno, planificar un esquema de recupero de vacunas. Y en este esquema de recupero de vacunas, debo indicarle, o si estoy en un CAP, si tengo un vacunatorio al lado, el paciente no se debe ir si no se coloca las vacunas que corresponden y que yo le voy a indicar correctamente, o le voy a indicar en ese momento. Para eso, bueno, no nos vamos a charlar específicamente de este paciente, le recomiendo que tengamos algunas cosas a tener en cuenta. En caso de esquemas interrumpidos, debo completar las dosis faltantes. Esto es la tercera vez que lo decimos. Las dosis administradas previamente, se las hubiese, se considerarán válidas cuando estén correctamente registradas o identificadas. O sea, yo veo que están en el carnet de vacunas ese que el paciente me trae. Se van a administrar de forma simultánea las vacunas que corresponden por edad en lugares anatómicos distintos. Y se van a administrar todas. No existe un límite máximo de aplicación. Si yo tengo que indicarle 7 vacunas, le voy a indicar las 7 vacunas. Y voy a decirle a la enfermera y a la mamá que le voy a poner las 7 vacunas ahora, no porque pobrecito le vamos a poner 3 ahora, 4 más adelante, porque los riesgos de que tenga una enfermedad por no estar inmunizado son mayores a los 7 pinchazos. Es fundamental reconocer y respetar los intervalos entre las dosis, que lo estuvimos viendo anteriormente, porque además de indicarle las 7 vacunas ahora, si son 7 las que faltan, debo decirle dentro de 2 meses o dentro de un mes, venga para aplicarse la siguiente vacuna para completar el esquema. Por ejemplo, este niño de 5 años, le voy a indicar la vacuna triple viral ahora y le voy a decir que vuelva en un mes para colocarle la segunda dosis y con eso va a tener el esquema completo. Pero dentro de un mes no le voy a poder poner la pentavalente o la triple bacteriana. Tengo que esperar 2 meses por lo menos. Debo tener en cuenta el esquema de las vacunas a virus vivo, como les decía. Y aunque la respuesta inmune de las vacunas es variable en los prematuros, también se deben vacunar a los niños prematuros. Este esquemita siempre es bueno que lo tengan a mano, porque es un esquema de decir qué hago cuando tengo un niño que está entre los 0 y los 6 años y tiene un calendario de vacunas incompleto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las vacunas que le corresponden? Y cada cuánto tiempo tengo que administrarle. Este es lo mismo y este para los niños mayores de 6 años, qué vacunas les debo indicar y cómo se las debo indicar y con qué secuencia. ¿Sí? Creo que no es el momento para dar ejemplos de cada uno de los casos, pero quiero que sepan y entiendan
que es responsabilidad de ustedes, del clínico pediatra. No hay ningún problema que lo envíen al servicio de infectología, pero el riesgo es que lo envíen a infectología, que no consiguieron el turno, que está lloviendo, que vivo en San Vicente. Entonces, uno pierde la oportunidad de recuperar el calendario de vacunas y como vamos a ver en la próxima semana, los esquemas de inmunizaciones no son los más adecuados. Seguimos con los efectos adversos y con la misma pregunta. La vacuna ideal, 100% eficaz y 100% segura, no existe. Por lo tanto, están los ESAVIS. Y los ESAVIS, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero que sepamos que es nuestra obligación hacer la denuncia de los ESAVIS. Los ESAVIS, como sabemos, son los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Lo debemos hacer nosotros y ahora hay una página que ahí se la voy a mostrar a donde debemos hacer estas denuncias. Hemos tenido algún inconveniente en la provincia, creo que hay que dejar de lado eso y hay que hacer la denuncia como corresponde, porque la provincia, por ejemplo, cuando empezaba a haber ESAVIS con efectos de la vacuna para COVID, nos prohibieron en el hospital que hagamos la denuncia a nivel nacional, que debíamos pasar por nivel provincial para que el nivel provincial hiciera la denuncia a nivel nacional. Eso no está registrado en ningún lado que así sea, por lo tanto, las denuncias las debemos hacer nosotros a través de la página, como les dije. No todos los eventos son producidos luego de la administración de una vacuna y no todos son atribuibles al componente de la vacuna, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. O sea, tengo un ESAVI no es porque la vacuna tenga un componente que produce esta reacción adversa. Puede ser la cadena de frío, puede ser la técnica de aplicación de la vacuna, puede ser un error en el intervalo entre dosis, como les había dicho. Hay reacciones locales, por ejemplo, BCG tiene un 90-95% de una tumefacción local y eso es normal. Hepatitis B tiene reacción local en un 15% de los casos. Sarampión, rubiola y papera en un 10% de los casos y fiebre entre un 5 y un 15% de los casos. Tétanos, un 10% de los casos con fiebre. El tétanos, por ejemplo, tiene en un 25% de los casos irritabilidad, malestar. Y la vacuna completa, difteria, tétanos y tos convulsa, que yo le decía que es la más reactogénica de las vacunas, tiene hasta un 50 y un 55% de los casos con reacciones adversas. Por lo tanto, cuando yo voy a indicar estas vacunas que corresponden a los primeros meses de vida, le voy a explicar a los papás que pueden tener eso, pero no todos los niños lo tienen, pero que algunos lo pueden tener y está dentro de lo considerado como normal. Algunos eventos con la triple bacteriana celular, el llanto persistente que dura más de 3 horas, las convulsiones, recuerdan que habíamos visto cuando contraindicaron ¿no? la vacuna, los episodios de hipotonía o hiporreactividad, bueno, la anafilaxia o la encefalopatía, y acá están los tiempos que tardan en aparecer estos eventos. Siempre es bueno recordarle a los pacientes que los efectos adversos de la vacuna, estos, o la fiebre, que es lo más común, o el dolor en el sitio de la aplicación, suelen aparecer entre 6 a 12 horas después de la inmunización y duran no más allá de 2 o 3 días. Y que uno puede decirle a los papás, si vos le das el paracetamol porque subió la temperatura y el bebé se tranquiliza, baja la fiebre, se alimenta, juega, se ríe, lo más probable es que sea por la vacuna. Pero también debemos estar atentos porque a lo mejor justo lo vacunamos cuando estaba incubando otra enfermedad. Entonces, uno debe estar atento a eso también, ¿sí? Pero normalmente los efectos adversos aparecen, como les decía, en ese lapso de tiempo. Salvo, por ejemplo, la encefalitis consecutiva de vacunación de fiebre amarilla, que suele aparecer mucho tiempo después, entre 7 a 20 días. Hay un fenómeno de la vacuna Qdenga, que hace una viremia transitoria y que no es significativa porque son virus atenuados, que también la hace 7 a 10 días después de la inmunización. La vacuna de sarampión también puede producir un rash o una erupción entre 7 a 10 días después de ser vacunada, pero son ESAVIS y los debemos denunciar. ¿Por qué? Y es un ejemplo muy práctico. Porque si yo denuncio que un paciente que se le colocó la vacuna triple bacteriana hizo un episodio de hipotonía hiporreflexia o hizo una encefalopatía, lo debo denunciar y en la denuncia ustedes van a ver cuando abran la página, en la qué reacción hizo, cómo fue,
cuándo se aplicó la vacuna, si hubo otras vacunas que se aplicó conjuntamente con esa. Y le van a pedir el número de lote de la vacuna que se aplicó ese niño. ¿Por qué? Porque eso se centraliza a nivel nacional y si, ellos ven que en Jujuy el mismo lote de vacuna produjo una reacción parecida, en Santa Cruz lo mismo, automáticamente pueden definir que ese lote de vacuna está produciendo reacciones que no son las que uno debía esperar y sacar de circulación ese lote de vacunas para evitar que siga habiendo este tipo de reacciones adversas. Entonces los ESAVIS pueden estar relacionados al producto, pueden estar relacionados a un defecto de la calidad, pueden estar relacionados a errores en la inmunización o relacionados a la ansiedad en la inmunización o el evento coincidente. O sea, me vacuné justo que estaba incubando un COVID, por decirle algo. Los relacionados a la ansiedad en la inmunización es lo que ocurrió con la vacuna con los adolescentes, con la vacuna de HPV, que los niños o los adolescentes se vacunaban y cuando salían de la sala de vacunación, en la sala de espera, se desmayaban, hacían alguna hipotonía o alguna crisis de esas características y automáticamente se empezó a decir es la vacuna de HPV la que produce esto. Y en realidad estaba dado por un estado de ansiedad o está dado, en la mayoría de los casos, por un estado de ansiedad del niño o del adolescente. Los ESAVIS pueden ser un evento grave o un evento no grave. Los graves son aquellos que causan la muerte, que pueden dejar algún tipo de secuela, que ponen en peligro la vida de las personas, que obliga a hospitalizar por la reacción adversa a ese niño o que se sospecha que causó un aborto, por ejemplo, en la vacunación de una embarazada. Y los no graves son todos los eventos que no cumplen las condiciones anteriores. Y esta es la página a la cual hay que entrar y abrir, y ahí se hace la denuncia que corresponde como ESAVI en el caso de que hayan tenido la oportunidad de denunciar uno o tengan la oportunidad de denunciar uno por algún paciente de ustedes. Algunas conclusiones. Las inmunizaciones pueden llevarse a cabo a través de dos estrategias. La pasiva, que es como las inmunoglobulinas y los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el palivizumab, y ahora hay un anticuerpo monoclonal para el virus sincicial respiratorio mucho más efectivo que el palivizumab, y la activa, que son las vacunas. La inmunización activa en forma de vacuna ha contribuido desde el pasado siglo de forma significativa a disminuir la morbilidad y mortalidad en la especie humana. Desde que yo doy esta charla de generalidades, que generalmente la doy para alumnos de la facultad del último año de pediatría, hay una frase que dice desde Jenner, que en el año 1700 y pico, cuando hace la primera vacuna, se dice que las vacunas y el alcantarillado, o sea, las cloacas y las aguas seguras, van a salvar o han salvado muchas más vidas que cualquier otra cosa, y todavía sigue habiendo déficit tanto en vacunas como en cloacas y aguas seguras. La administración de las vacunas debe seguir una serie de recomendaciones generales, además de las establecidas en sus fichas técnicas. Es un poco lo que hemos querido o lo que he tratado de repasar con ustedes. En una comunidad con un elevado número de sujetos protegidos por la vacunación, el efecto protector puede extenderse de forma indirecta a personas no vacunadas, originando lo que se conoce como protección de grupo o efecto rebaño, ¿sí? Ustedes se recordarán, habrán visto, si yo tengo una comunidad de 100 hombrecitos blancos y 2 rojos, al correr del tiempo voy a tener una comunidad con una gran cantidad de hombrecitos rojos y algunos blancos. El segundo esquema o la segunda presentación sería una comunidad con hombrecitos blancos, algunos rojos, y a donde inmunizo un número determinado de casos ahí para esa enfermedad, el 30%, voy a tener una comunidad con algunos hombrecitos blancos, muy pocos, varios rojos. Ahora, si yo tengo una comunidad donde tengo 2 hombrecitos rojos, todos los demás blancos, entendiéndose por hombrecitos rojos los enfermos y los blancos los susceptibles, y vacuno al 90 o 95% de esa comunidad, la consecuencia con el tiempo posterior es que voy a seguir teniendo una comunidad con hombrecitos blancos y a lo mejor 1 o 2 más hombrecitos rojos.
Eso es lo que sería el efecto rebaño. Existen numerosas clasificaciones de las vacunas según se atiendan diferentes aspectos de su composición, síntesis o naturaleza, y ya vimos que era importante saber, porque de eso nos va a permitir saber cómo se conserva la vacuna, qué intervalo voy a usar y qué efecto va a tener la vacuna sobre la persona que inmunizo. Las vacunas parenterales vivas atenuadas, si no se administran simultáneamente, se deben esperar 28 días entre cada una de ellas, y hay nuevos adyuvantes que favorecen el efecto inmunológico y permiten fabricar mayor número de vacunas. Esta persona se llama Andrew Wakefield, que en el año 1998 publica en The Lancet un trabajo donde hablaba, y se lo denominó el síndrome de Wakefield, hablaba que la vacuna triple viral producía un trastorno, una enteritis, síntomas intestinales severos en aquellos niños que padecían autismo. Entonces, él consideraba que esto era un efecto adverso secundario a la vacuna triple viral. Lo que ocurrió es que Wakefield había recibido una financiación de un grupo de abogados que buscaban emprender demandas legales contra los fabricantes de las vacunas, y hubo un periodista que también que fue el que mayor investigación hizo con respecto a esto, a donde demostró esto, que se trataba de un fraude, y esto llevó a que el Consejo Médico General del Reino Unido halló probadas 32 acusaciones, entre ellas 4 de fraude y 12 de abuso de niños con discapacidad de desarrollo, lo que desembocó en la retirada de su licencia médica, ¿sí? Y The Lancet salió a publicar, a pedir disculpas por lo que había publicado, pero ya se había elaborado el fraude y en realidad el daño ya estaba hecho. Esto fue uno de los pilares fundamentales en los que se basaron los que ya existían los movimientos antivacunas, pero que generaron tener esta fuerza, que la catalogaban como evidencia científica, y como ustedes ven fue muy bien demostrado y está publicado, como les muestro acá en el pie de esta diapositiva, que esto fue un fraude y que nos llevó a que los movimientos antivacunas se agrandaran y generaran, además de lo que han generado, la posibilidad de que aparezcan distintos grupúsculos o mitos de vacunas, como que la vacuna de COVID me iba a hacer que se imantara el brazo, que me controlaran los yanquis a través de satélites y una serie de cosas más. Y cosas como estas, ¿no? Aparecían imágenes como esta, o libros como Cómo crear un hijo sano a pesar de su hijo, la vacunación es libre, y distintos tipos de bibliografía, algunas publicadas por médicos, que desestimaban o que decían que la vacunación no era lo adecuado para los pacientes. Y miren lo que pasó con la tosferina, por ejemplo, en Inglaterra y Gales. En la línea verde se ve cuando se introduce la vacuna, y lo que ocurre en el año cuando aparecen estos movimientos antivacunas, lo que ocurre con la cobertura vacinal, cómo cae, y la enfermedad que recrudece, y vuelve a aparecer la recuperación del programa de vacunación un tiempo después. Pero acá, como yo les dije, el daño ya estaba hecho. Bueno, una vez más, mis disculpas, se hizo creo que un poco largo, pero traté de explicar lo que más me parecía importante, y estoy dispuesto a escuchar preguntas o a que charlemos sobre algún tema relacionado con el tema de vacunas. Muchas gracias. La semana que viene vamos a seguir con cosas un poco más amenas y más interesantes. Bueno, muchas gracias, Oscar. La verdad que interesantísima la charla, muy bien. Muy, digamos, nos fuiste llevando pasito a pasito y nos fuiste mostrando de todo. Una muy buena introducción como para los temas inclusive que vienen la semana que viene. Así que bueno, en definitiva, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Acá la doctora Soto pregunta si el efecto de rebaño con antigripal y DPT en padres de bebé con recién nacido. Hay un efecto de protección, no se considera como efecto rebaño. Obviamente que eso se llama
el efecto capullo, que lo mencionaban en Puerto Rico, no Puerto Rico Misiones, sino Puerto Rico de América, América y Caribe. El capullo es vacunar a todos los miembros de esa familia con distintas vacunas. Ese efecto se lo vio muy bien con la vacuna pertussis, y vacunaban a esa familia, mamá y papá, que generalmente eran jóvenes, y vacunaban a algunos otros hermanos, miembros de la familia, para proteger en el centro de ese capullo al recién nacido. No es un efecto rebaño, pero es una buena recomendación que se vacunen con vacuna antigripal y con COVID eh, los, eh, los papás de estos recién nacidos. Recuerden ustedes, o les recuerdo a ustedes, que nosotros tenemos en este momento, creo que 1 o 2 pacientes internados en la terapia intensiva del hospital. Uno ya salió del aislamiento con COVID, pacientes muy pequeños, y hemos tenido un niño de 50 días de vida con un dengue y un COVID, el famoso COVID-dengue, ¿no? Y quien escuchó la charla los otros días de la doctora Pavlicic de Paraguay, mencionó también la asociación de dengue y COVID. Entonces hay que tener muy en cuenta también la vacunación contra COVID. Bien, perfecto. No sé si le entiendo otra pregunta más. No sé si en el chat, no sé si hay preguntas. No, fuera que pasé nomás. ¿O alguien quiere abrir su micrófono, hacer un comentario? Bueno, acá hay un comentario del doctor Rubén Pritz que dice, en este momento epidémico, pensando que la mayoría de casos de dengue en niños puede ser oligo o asintomáticos, ¿debe aplicar las vacunas a partir de los 4 años? Bueno, sí, no hay ninguna contraindicación para ello. Charlaremos, seguramente vamos a charlar la próxima clase sobre esto, el próximo martes, no son clases estas, pero no hay ninguna contraindicación, no existe ningún riesgo que sí existía con la vacuna de Emvaxia en aquellos que son seronegativos, de que hagan un 0,8%, era de acuerdo a los datos que yo recuerdo, de posibilidad de que tengan un dengue grave. Pero en los pacientes ahora que yo vacuno y que se contagian de un dengue, o lo vacuno cuando está incubando un dengue, no hay ningún riesgo para ese paciente, pediátrico o adulto. La única cosa es que nos va a dificultar saber si ese dengue que está cursando es por la vacuna o es por la enfermedad en sí, pero en realidad no existe ninguna otra contraindicación para hacerlo. Bueno, bueno, si no hay más dudas o preguntas, bueno, muchas gracias doctor por la clase, por la charla, la verdad muy ameno. Así que bueno, los esperamos a todo el resto la semana que viene, de vuelta para la segunda parte de esta charla de vacunación. Y acuérdense que a partir de esta charla, que es la primera, la gatillante en todo esto, vienen todo un ciclo de charlas de diferentes temas, particularmente los martes, así que bueno, estén atentos al blogspot de la SAP o al grupo de WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias por todo, gracias Oscar. Bueno, el resto de los que nos vemos y el resto que no los vemos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, y permitime, Martín, para los que están, hacer un aviso parroquial. Está en marcha la diplomatura de emergencia pediátrica, que eh, no hay un apoyo explícito de la SAP, pero está dirigido a los pediatras. Entonces quería ponerlos al tanto de eso para que se interioricen aquellos interesados en participar, se inscriban, porque ya hay bastantes inscriptos y hay un número limitado de inscripciones. Gracias. Dale, perfecto, Oscar. Así tiene el aval de la SAP, ¿eh? Ya lo hablamos con la doctora Laván y con la doctora Chano, así que está avalado. Ah, bueno, bueno, mucho mejor. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, gente, y nos vemos la próxima.